Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que genial, con muchísima energía para descubrir juntos un nuevo misterio, un secreto a voces que hoy, por fin, vamos a desentrañar. Y es que, como bien dice el título, hoy vamos a hablar del tatuaje oculto de Can Yaman. Sí, señoras y señores, Can Yaman. Ese actor turco que nos tiene a todos embelesados, ese hombre que parece esculpido por los mismísimos dioses griegos. Pues resulta que tiene un tatuaje que ha mantenido bastante bien guardado. Sé que muchos de ustedes han estado buscando información sobre esto, husmeando en fotos, vídeos, buscando cualquier pista que nos revele de qué se trata. Y créanme, la espera ha valido la pena. Hoy por fin, vamos a descubrir juntos qué esconde Can Yaman debajo de su impecable camisa y su irresistible sonrisa. Vamos a analizar cada detalle, cada foto, cada entrevista en la que pudiera haber dado alguna pista. Pero antes de sumergirnos en este apasionante misterio, permítanme recordarles algo muy importante. Si les gusta el contenido de este canal, si disfrutan de estos vídeos llenos de curiosidades y secretos de sus celebridades favoritas, no olviden suscribirse. Activen la campanita para no perderse ninguna notificación y estar al tanto de todas las novedades que tenemos preparadas para ustedes. Prometo que no se arrepentirán. Suscribirse es gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido que les guste. Y ahora sí, vamos a por el tatuaje de Can Yaman. Prepárense porque esto va a ser una verdadera investigación. Vamos a poner nuestro cerebro a trabajar y con un poco de suerte, hoy descubriremos la verdad detrás de este enigmático tatuaje. Sabemos que Can Yaman es un hombre lleno de sorpresas, con una personalidad arrolladora y un estilo muy marcado. Así que, ¿qué tipo de tatuaje podría tener? ¿Algo discreto y elegante? ¿Algo llamativo y audaz? ¿O quizás algo con un significado profundo y personal? Las posibilidades son infinitas. Lo primero que debemos tener en cuenta es que Can Yaman no es precisamente de los que alardean de su vida privada. Es bastante reservado en ese aspecto, y aunque comparte momentos de su trabajo y su día a día en redes sociales, es muy cuidadoso con lo que muestra. Por eso, encontrar información sobre este tatuaje no ha sido tarea fácil. Hemos tenido que recurrir a fuentes secundarias, a rumores, a fotos borrosas y a análisis exhaustivos de cada aparición pública de Can. ¿Pero por qué tanto misterio? ¿Por qué Can Yaman ha mantenido este tatuaje oculto durante tanto tiempo? Quizás simplemente no le gusta hablar de ello. Quizás lo considera algo muy personal y prefiere mantenerlo en la intimidad. O quizás, y esto es una teoría que me ronda por la cabeza, quizás se trate de algo que no encaja con su imagen pública. Algo que podría sorprender a sus fans y generar controversia. Esta idea, de hecho, me parece cada vez más plausible. Can Yaman es un actor con una base de fans muy amplia y diversa, y las opiniones sobre los tatuajes, aunque cada vez más comunes, todavía pueden ser polarizantes. Quizás su equipo de relaciones públicas le ha aconsejado mantenerlo en secreto para no alienar a ningún sector de su público. ¿Quién sabe? De todas formas, no nos vamos a rendir. Vamos a seguir investigando hasta dar con la verdad. Vamos a analizar las diferentes teorías que circulan por Internet, vamos a consultar a expertos en tatuajes y vamos a intentar reconstruir la historia detrás de este misterioso símbolo en la piel de Can Yaman. Y por supuesto, vamos a escuchar atentamente a nuestra comunidad de seguidores. Sus ideas y pistas son fundamentales. Una de las teorías más populares es que el tatuaje se encuentra en una zona del cuerpo que normalmente está cubierta por la ropa. Esto explicaría por qué es tan difícil de ver. Algunas personas especulan que podría estar en la espalda, en el pecho, en el brazo o incluso en la pierna. Otros, más atrevidos, sugieren que podría estar en una zona aún más íntima. Pero seamos serios. No vamos a caer en especulaciones escandalosas. Nos centraremos en datos y pistas razonables. La espalda, en mi opinión, es un buen punto de partida. Es una zona amplia, que permite diseños elaborados y que, además, suele estar cubierta por la ropa. El pecho también es una posibilidad, aunque Can Yaman suele llevar camisas desabrochadas, así que sería más difícil ocultarlo por completo. Otra teoría que ha ganado fuerza en los últimos meses es que el tatuaje está relacionado con su familia. Se sabe que Can Yaman es muy apegado a sus padres y a su hermana, y que la familia juega un papel fundamental en su vida. Por lo tanto, no sería descabellado pensar que el tatuaje sea un homenaje a ellos, un símbolo de amor y gratitud.
Quizás las iniciales de sus nombres, una fecha importante, o incluso un retrato estilizado de sus seres queridos. Esta teoría tiene mucho sentido, dado el fuerte lazo familiar que siempre ha demostrado Khan. Además, un tatuaje de este tipo encajaría perfectamente con su imagen de hombre sensible y afectuoso. También se ha hablado mucho de la posibilidad de que el tatuaje esté relacionado con sus creencias personales. Khan Yaman es una persona espiritual, y en varias ocasiones ha hablado de la importancia de la meditación y el mindfulness en su vida. Por lo tanto, el tatuaje podría ser un símbolo de su fe, una representación de sus valores y principios. Un mantra, un símbolo religioso, o incluso una representación del universo. Khan Yaman ha hablado abiertamente sobre su interés en la filosofía oriental y en la búsqueda del equilibrio interior. Un tatuaje de este tipo sería un reflejo de su mundo interior y de su camino espiritual. Pero, ¿de qué podría tratarse el tatuaje en sí? ¿Qué forma o diseño tendría? Aquí es donde las especulaciones se disparan. Algunos dicen que podría ser un símbolo turco antiguo, un amuleto de la suerte o un diseño geométrico. Otros creen que podría ser una frase inspiradora, una cita de un libro o una letra de una canción. Y otros, más románticos, sugieren que podría ser el nombre de un amor pasado. Un símbolo turco antiguo como el ojo turco o el símbolo de la mano de Fátima, podría ser una forma de conectar con sus raíces y su cultura. Una frase inspiradora, quizás en turco o en italiano, podría ser un recordatorio constante de sus valores y metas. Y por supuesto, la posibilidad del nombre de un amor pasado siempre está ahí, aunque Khan Yaman siempre ha sido muy discreto con su vida sentimental. Para intentar resolver este enigma, he estado revisando entrevistas antiguas de Khan Yaman, buscando cualquier indicio, cualquier pista que nos pueda acercar a la verdad. Y he encontrado algo interesante. En una entrevista concedida a una revista italiana hace algunos años, Khan Yaman habló sobre su amor por la mitología griega. Comentó que siempre le habían fascinado las historias de dioses y héroes, y que se sentía muy identificado con algunos personajes. Esta entrevista, de hecho, es clave. Khan Yaman siempre ha mostrado una fascinación por la cultura griega, y no sería extraño que haya decidido plasmar esa pasión en su piel. Esta declaración me ha hecho pensar que el tatuaje podría estar relacionado con la mitología griega. Podría ser un símbolo de un dios o una diosa, una representación de un mito o leyenda, o incluso el nombre de un héroe o heroína. Un tatuaje de Zeus, el rey de los dioses, podría simbolizar su poder y su carisma. Un tatuaje de Atenea, la diosa de la sabiduría, podría representar su inteligencia y su astucia. O un tatuaje de Hércules, el héroe legendario, podría simbolizar su fuerza y su determinación. Las posibilidades son infinitas. Además, he notado que Khan Yaman suele usar accesorios con motivos griegos, como collares con colgantes de la antigua Grecia o pulseras con símbolos mitológicos. Esto refuerza la idea de que la mitología griega ocupa un lugar importante en su vida. Estos pequeños detalles son los que marcan la diferencia. Khan Yaman no es un actor que se deje llevar por las tendencias. Él elige cuidadosamente sus accesorios, y el hecho de que suela optar por motivos griegos es una señal clara de su admiración por esta cultura. Otra pista que he encontrado es una foto de Khan Yaman en la que se le ve practicando boxeo. En la foto se puede apreciar que tiene una venda en el brazo, y algunos fans han especulado que debajo de la venda podría estar el tatuaje. Sin embargo, la calidad de la foto es muy baja, y no se puede confirmar nada con certeza. Esta foto, sin embargo, es interesante. El boxeo es una disciplina que requiere fuerza, disciplina y determinación, cualidades que Khan Yaman ha demostrado tener en su vida profesional y personal. Un tatuaje en el brazo cubierto por la venda podría ser una forma de recordarse a sí mismo sus metas y sus objetivos. También he estado revisando las redes sociales de Khan Yaman, buscando cualquier publicación que pueda darnos alguna pista sobre el tatuaje. He encontrado algunas fotos en las que se le ve con otros tatuajes, pero ninguno parece ser el que estamos buscando. Es importante destacar que Khan Yaman no es un novato en el mundo de los tatuajes. Tiene otros diseños en su cuerpo, algunos más visibles que otros. Esto significa que no tiene miedo a la tinta y que probablemente se siente cómodo con la idea de tener un tatuaje oculto. Es importante tener en cuenta que los tatuajes de Khan Yaman son relativamente recientes. No se le conocían tatuajes al principio de su carrera, por lo que es probable que se haya hecho el tatuaje oculto en los últimos años.
Esto reduce nuestro margen de búsqueda, ya que podemos centrarnos en las entrevistas y fotos más recientes. Este dato es crucial. Si sabemos que el tatuaje es reciente, podemos descartar teorías relacionadas con etapas anteriores de su vida. Una de las teorías más recientes que he encontrado en foros de fans es que el tatuaje está relacionado con su experiencia en el servicio militar. Can Yaman cumplió el servicio militar obligatorio en Turquía en 2019, y se dice que esta experiencia le marcó profundamente. Algunos fans creen que el tatuaje podría ser un recuerdo de su paso por el ejército, un símbolo de camaradería o un homenaje a sus compañeros. Esta teoría, aunque interesante, no me convence del todo. Can Yaman ha sido muy reservado sobre su experiencia en el servicio militar, y no creo que quiera recordarla constantemente a través de un tatuaje. Sin embargo, si el tatuaje estuviera relacionado con su experiencia en el servicio militar, podría ser un símbolo de unidad, un número de identificación, o incluso una frase que escuchó durante su entrenamiento. Un tatuaje de este tipo sería una forma de honrar a sus compañeros y de recordar los valores que aprendió en el ejército. Después de horas de investigación, de analizar fotos, vídeos y entrevistas, creo que he llegado a una conclusión. Creo que el tatuaje oculto de Can Yaman es un símbolo de su conexión con la naturaleza. Esta teoría, aunque quizás no sea la más emocionante, es la que más sentido tiene para mí. Can Yaman es una persona que disfruta del aire libre, que se preocupa por el medio ambiente, y que busca constantemente la armonía con la naturaleza. Sé que puede sonar un poco genérico, pero déjenme explicarles. Can Yaman es una persona muy activa, que disfruta del aire libre y de los deportes de aventura. Le encanta nadar, montar a caballo, practicar senderismo y pasar tiempo en la naturaleza. Todas estas actividades demuestran su amor por la naturaleza y su necesidad de conectar con el mundo natural. Además, en varias ocasiones ha expresado su preocupación por el medio ambiente y la importancia de proteger el planeta. Ha participado en campañas de concienciación y ha animado a sus fans a adoptar hábitos más sostenibles. Su compromiso con el medio ambiente es evidente, y no sería extraño que haya querido plasmar ese compromiso en su piel. Por lo tanto, creo que el tatuaje podría ser un símbolo de su amor por la naturaleza, una representación de su compromiso con el medio ambiente o incluso un homenaje a un animal o planta que admire. Un tatuaje de un árbol, un animal salvaje, o incluso un paisaje natural. Un tatuaje que represente su conexión con la tierra y su deseo de proteger el planeta. Imaginen, por ejemplo, un tatuaje con la silueta de un lobo, un animal que simboliza la libertad y la conexión con la naturaleza salvaje. Un tatuaje de este tipo representaría su espíritu libre y su amor por la aventura. O un tatuaje con una hoja de árbol, un símbolo de vida y crecimiento. Un tatuaje de este tipo representaría su optimismo y su deseo de seguir aprendiendo y creciendo. O incluso un tatuaje con un diseño inspirado en el agua, un elemento esencial para la vida. Un tatuaje de este tipo representaría su fluidez y su capacidad de adaptarse a los cambios. Aunque no puedo confirmar con certeza de qué se trata el tatuaje, estoy convencido de que está relacionado con la naturaleza. Creo que este es el secreto mejor guardado de Can Yaman, y estoy emocionado de haber compartido esta investigación con ustedes. Esta es mi teoría final, basada en todos los datos y pistas que hemos recopilado. Y ahora, antes de despedirme, quiero recordarles que todo esto son solo especulaciones. No tengo pruebas definitivas de que Can Yaman tenga un tatuaje oculto, ni mucho menos de qué se trata. Pero espero que hayan disfrutado de esta investigación y que se hayan divertido tratando de resolver este misterio conmigo. Al final, lo importante es que nos hayamos entretenido y que hayamos aprendido algo nuevo sobre Can Yaman. Espero que esta pequeña inmersión en el misterio del tatuaje de Can Yaman les haya resultado entretenida. Hemos explorado diferentes teorías, analizado pistas y sobre todo, compartido un rato agradable. Lo importante al final, es que nos hemos divertido especulando y tratando de desentrañar este secreto. Quizás algún día Can Yaman decida revelarlo él mismo, pero hasta entonces, seguiremos imaginando y disfrutando de su talento y carisma. Y quién sabe, quizás alguno de ustedes tenga la suerte de descubrirlo antes que yo. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado tanto como a mí me ha gustado prepararlo. Si les ha parecido interesante, entretenido o informativo, por favor, dejen su like. Me ayuda muchísimo a saber qué tipo de contenido les gusta más y a seguir creando vídeos para ustedes. Un like es una pequeña muestra de apoyo que significa mucho para mí.
Y ahora, quiero pedirles algo muy importante. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que Can Yaman tiene un tatuaje oculto? Si es así, ¿dónde creen que lo tiene? ¿Y de qué creen que se trata? Dejen sus comentarios abajo, quiero leer todas sus teorías y opiniones. Anímense a compartir sus ideas. Sus comentarios son la gasolina que impulsa este canal. No olviden que compartir este vídeo con sus amigos y familiares también ayuda mucho al canal. Cuanta más gente nos vea, más motivación tendré para seguir creando contenido de calidad para ustedes. Compartir es querer, y quiero seguir compartiendo mis investigaciones con todos ustedes. Y por último, pero no menos importante, si aún no se han suscrito al canal, ¿a qué están esperando? Suscríbanse ahora mismo y activen la campanita para no perderse ninguna notificación. Tenemos muchísimas sorpresas preparadas para ustedes. Prometo que no se arrepentirán. La suscripción es gratuita y les da acceso a todo el contenido exclusivo del canal. Gracias de nuevo por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Cuídense mucho. Ciao. Y recuerden, la verdad está ahí fuera, esperando ser descubierta.